Y este fenómeno se repite porque en las elecciones municipales posteriores a la elección presidencial empezaron a perder los candidatos de Rusia Unida, que era el partido oficial y es el partido mayoritario en la Duma. O sea que se expresa que hay un descontento profundo que tiene que ver no solamente ya con el descontento de la clase media moscovita, que es la que más se benefició de este progreso económico, claro, sino que por eso una de las figuras más conocidas de la oposición se llama Alexei Navalny, que es un joven abogado que tiene un blog, y entonces él decidió comprar una acción de las empresas estatales y empezar a ir a las asambleas de accionistas para denunciar los hechos de corrupción, y efectivamente desnudó algunos hechos muy importantes, por lo cual se ha convertido en uno de los personajes más nombrados en el país. Si uno pone en Google Navalny, salen 1 millón de artículos, porque es una persona, digamos, tan conocida en Rusia como Putin. Todo el mundo sabe quién es Navalny. Y esto refleja este cansancio de una sociedad que, digamos, en alguna medida logró un cierto progreso social en general, no digo los millonarios, sino el sector medio, los trabajadores, los empleados, lograron superar la peor parte de los años 90 y tener un salario, tener un empleo, pero ahora quieren consumir y participar, como me decía un intelectual muy importante allá en Moscú. Bueno, y a pesar de estas protestas y de las denuncias de fraude, Putin está nuevamente a la cabeza de Rusia, ¿no? ¿Vos ves que la clase política está escuchando, se está haciendo eco de lo que está pasando en las calles, o la ves totalmente separada de lo que es la realidad, cosa que suele ocurrir, ¿no? A veces la clase política es la última en escuchar a su pueblo. Putin logró una cosa en los últimos 10 años, que fue restaurar este poder del Estado que se había licuado en el aire durante los años 90. De hecho, él logra recuperar el control de las empresas que se habían privatizado, las principales empresas del país, logra recuperar de las 15, 16 empresas más importantes, el control del Estado sobre ellas, y también impone un control político, porque elimina la elección de gobernadores, controla absolutamente los medios escritos y la televisión, y en cierto sentido ahora lo que pasa es que esto aparece como anacrónico en relación con este cambio social, con este deseo de la sociedad de opinar, de participar y de decidir. Entonces, los discursos de Putin durante la campaña electoral, un poco en este tono de nos agreden desde afuera, un poquito en este tono de espionaje, de la Guerra Fría, se ve un poquito desacompasado con lo que está pasando entre la ciudadanía. ¿Cómo es Putin? ¿Cómo definiría su estilo? Y bueno, él quiere dar esta imagen que efectivamente la tiene, de un hombre fuerte, de un presidente que en oposición a Boris Yeltsin, que era un presidente borracho y con un estado de salud lamentable, es joven, activo, y ahora ha tenido que salir a pelear la calle, cosa que no había pasado antes. Durante 8 o 9 años Putin fue una persona a la cual no le gustaba el público, no le gustaba la interacción, ¿no? Y ahora resulta que frente a este movimiento social que empezó con manifestaciones de 100.000 personas, tuvo que salir a hacer actos públicos, como el acto que hizo antes de las elecciones, y ahora acaba de salir el 1 de mayo a una manifestación por primera vez rememorando los tiempos soviéticos. Entonces, Putin, por un lado, da esta imagen de hombre fuerte, da esta imagen de hombre joven y atlético y saludable, pero por otra parte también ha perdido este contacto o esta relación, o no sé si la tuvo, con el resto de la sociedad que pide democracia, que pide participación, y Putin, digamos, no considera que él tiene que regir, que tiene que dirigir, que tiene que imponer qué es lo que pasa en Rusia y cómo se dirige desde el principio hasta el final. Hay una búsqueda, como decía en el informe, de perpetuarse en el poder. ¿Cómo lo analizas vos? Y sí, en realidad van 12 años, porque hubo un enroque con el presidente anterior, el que sale ahora, Dmitry Medvedev, y ahora la Constitución se reformó de manera que van a ser 6 años más en el gobierno, con la posibilidad hipotética de que se alargue otros 6 años más. O sea, 24 años en el poder es una barbaridad para un país que ha cambiado, para una ciudadanía que quiere participar, que quiere votar, que quiere decidir.
Y Rusia tiene tras de sí una historia reciente muy fuerte, ¿no? ¿Cómo reacciona la gente frente a esa historia, ¿no? El propio gobierno, ¿cuál es el relato que hace de esa historia? ¿La rescata? ¿Reniega del pasado? Ahí hay un problema no resuelto grande, porque ahora, durante los años 90 se negó una negación de la parte soviética y ahora hay una revaloración de esa historia soviética. Pero es una mezcla confusa en la cual, por ejemplo, se vuelven a enterrar, se entierran los restos de los zares, como sucedió hace 10 años, de Ekaterimburgo, se pasan a San Petersburgo y se hace toda una apología del zarismo. Y por otro lado, cuando fue el aniversario de la victoria en la guerra hace 2 o 3 años, también se intentó poner en Moscú por todo lado imágenes de Stalin. Pero hay un problema no resuelto con el pasado. Por ejemplo, no ha habido ningún juicio ni histórico ni de ningún tipo de los crímenes de Stalin. Claro. Que son un tema no resuelto en la sociedad rusa, porque por un lado Rusia fue el gran ganador de la Segunda Guerra Mundial y puso 30 millones de víctimas, pero por el otro lado estuvieron todas las víctimas del terror stalinista y eso no está resuelto en la sociedad. Vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando volvamos, Patricia, lo vamos a sumar también a Fabián Calle y vamos a hablar de la relación de Rusia con el mundo. Ya venimos.